Acción. Vamos a resolver un problema de matemática aplicada, en este caso un problema de física, de tiro horizontal en movimiento acelerado, ¿sí? Y los chicos eligieron un problema de la serie Young, el problema 217, que dice lo siguiente. Como se muestra en la figura, desde la cima de un risco de 80 metros de alto, se dispara un proyectil con una rapidez horizontal de 30 metros por segundo. Tenemos tres preguntas. La primera, ¿cuánto tiempo necesitará para chocar contra el suelo en la base del risco? Muy bien, vamos a tratar de responder esta pregunta. Vamos a hacer más o menos el risco. ¿Sí? El risco salió bastante feo. Vamos de nuevo. Vamos a hacer el risco. El risco tiene 80 metros. Acá está el suelo. Y la pregunta es ¿cuánto tarda en chocar? Muy bien. Si es arrojado desde 80 metros con una velocidad horizontal, la velocidad horizontal es de 30 metros por segundo. Muy bien. Vamos a poner esto velocidad inicial. Muy bien, la velocidad inicial la podemos dividir en una velocidad horizontal y en una velocidad vertical. ¿Sí? Como el tiro es solamente horizontal, la velocidad vertical no tiene. Su velocidad vertical es 0 y la velocidad horizontal es de 30 metros por segundo. Muy bien. Entonces, el vector que me da la velocidad vertical es 0 y el vector que me da la velocidad horizontal es de 30 metros por segundo, o sea que ahí ya estamos considerando que hacia la derecha, ¿sí?, es positivo. Muy bien, tenemos una formulita para trabajar esto, porque conocemos que la altura en un tiro o en una caída libre es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Bien, vamos a primero establecer un sistema de referencia. Lo podemos establecer en el suelo, acá abajo, en este punto, como el origen del sistema, o lo podemos establecer en el punto de donde es arrojado el proyectil. Bien, vamos a tomarlo acá en el suelo. Entonces, acá está el origen del sistema, hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo. Entonces, si considero ese sistema de referencia, el proyectil está ubicado, ¿sí?, a 80 metros del suelo, esa es la altura. Perdón, esa es la altura inicial. Vamos a borrar esto. La altura inicial es de 80 metros. Y quiero saber, cuando llegue al suelo, ¿sí?, el tiempo que tardó. Para eso entonces vamos a mirar. La velocidad que tenemos que usar acá es la velocidad inicial, pero en i, porque estamos considerando la parte vertical. La aceleración es la aceleración de la gravedad, por lo tanto la aceleración de la gravedad es negativa. Vamos a poner un medio de g por t al cuadrado. Como g es un valor desconocido, es un valor conocido, acá en este término lo único desconocido es t. La velocidad inicial vertical también las conocemos porque es 0, dijimos que el tiro era solo horizontal. Entonces este término se anula. Bien, y ahora ¿qué tenemos? Que 0 metros es donde queremos saber el tiempo que tardó en llegar. Es igual a 80 metros menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Bien, ahora podemos despejar t. Me va a quedar un medio de g por t al cuadrado igual a 80 y despejamos t. El 2 pasa multiplicando, sería 2 por 80 dividido la aceleración de la gravedad y
el cuadrado de t pasa como raíz cuadrada. Entonces la cuenta que deberíamos hacer sería 2 por 80 dividido 9,81, que es el valor que vamos a tomar de la aceleración de la gravedad. Muy bien, vamos a realizar esta cuenta. La raíz cuadrada de, vamos a poner, raíz cuadrada de 2 por 80. No me toma, a ver, 2. Ahí está. 2 por 80 dividido 9.81. Bien, me da 4,0338, 4,04 podemos poner. Un valor, tomamos ese valor, la raíz cuadrada la vamos a considerar, entonces vamos a considerar ese valor positivo. Vamos a considerar el valor positivo entonces de la raíz cuadrada y tenemos que nos queda 4,04. Vamos a mirar que si está bien y es segundo. Vamos a hacer un análisis de las unidades, de las dimensiones. Tenemos 2, que es un escalar nada más, 80, que es metros, la aceleración, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, todo eso dentro de una raíz. Metro con metro se va y en la división de fracciones me queda segundo al cuadrado y la raíz cuadrada de segundo al cuadrado es segundo. Por lo tanto está bien, esto es 4,04 segundos. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿sí?, a la primera pregunta. ¿Cuánto tarda en tocar el suelo? ¿Sí? El proyectil va a tardar 4,04 segundos. La idea es la siguiente, ¿no? Si tenemos que el proyectil se dispara horizontalmente, la aceleración de la gravedad lo que hace, ¿sí?, es que también caiga el proyectil hasta tocar el suelo. Entonces nosotros nos preocupamos solo por el movimiento vertical, ¿sí? Y en ese movimiento vertical que tiene el proyectil, o sea que está cayendo, empieza con una velocidad inicial igual a 0 y después de 4,04 segundos recorre 80 metros. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice: ¿a qué distancia del pie del risco será el choque? Bien, volviendo entonces a este punto, lo que nos está preguntando es este valor de x, ¿sí? Desde acá, que habíamos considerado nuestro 0, ¿sí?, hasta este punto, tenemos que encontrar esa distancia horizontal. Para eso vamos a pensar, ¿sí?, solo en el movimiento horizontal, porque el movimiento horizontal es constante, la velocidad inicial es de 30 metros por segundo. Recuerden que en estos problemas no consideramos un rozamiento, ¿sí? Entonces nos queda la velocidad horizontal inicial es de 30 metros por segundo, pero esa velocidad es constante. Entonces nos va a quedar que el desplazamiento va a ser igual a velocidad inicial por tiempo. Como en este caso teníamos que nos dio 4,04 segundos, ya tenemos el tiempo y la velocidad era de 30 metros por segundo. Segundo con segundo se va, entonces nos queda buscar, ¿sí?, el valor de x. Vamos a nuestra calculadora. Vamos a poner, pusimos una aproximación, entonces nos quedó 4,04 por 30, porque eran 30 metros por segundo, 12,12. Bien, volvemos a nuestro problema, entonces nos queda
12,12 metros. Si vamos a nuestro problema, ya tenemos lo siguiente. Tardó 4,04 segundos en llegar al suelo. Con ese tiempo pudimos calcular, ¿sí?, cuánto se desplazó horizontalmente. O sea que llegó al suelo y se desplazó horizontalmente 12,12 metros. Muy bien. Vamos entonces a la pregunta final. La pregunta final dice: ¿con qué velocidad se estrellará? En este caso, entonces, para el punto C, teníamos este punto del suelo, ¿sí? Cuando toca el suelo, el proyectil viene con una cierta velocidad vertical, vamos a llamarle V sub I, y con una velocidad horizontal, que en este caso es V sub X. Bien, la velocidad horizontal dijimos que era constante, era de 30 metros por segundo, coincide con la velocidad inicial horizontal. Ahora la velocidad vertical no la conocemos, tenemos que calcularla, ¿sí? Para eso vamos a pensar lo siguiente: sabemos cuánto tiempo tardó en tocar el suelo, y el movimiento con la aceleración de la gravedad justamente es acelerado. Entonces la velocidad vertical la podemos calcular, ¿sí?, como aceleración, por tiempo. La aceleración es la aceleración de la gravedad. No hay velocidad inicial. A ver, vamos a escribir bien esto. Siendo de la fórmula original, tendríamos que la velocidad vertical es igual a la velocidad inicial vertical más la aceleración por tiempo. Bien, esta velocidad inicial ya dijimos que era 0, y la aceleración que estamos considerando es la aceleración de la gravedad y es negativa para nuestro sistema de referencia. Entonces la multiplicamos por el tiempo y nos quedaría menos 9,81 por 4,04. Porque teníamos metros sobre segundo al cuadrado por segundo, me quedaría metros sobre segundo. Está bien, nos faltaría hacer esa cuenta. Entonces acá nos queda, vamos a borrar esto, nos va a quedar, ahí está, nos va a quedar 9,81 multiplicado por 4,04. Nos queda 39,63. Redondeado hasta el centésimo, 39,63 metros sobre segundo. Menos, ¿no? 39,63 metros sobre segundo. Recuerden que la aceleración de la gravedad era metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que es segundo. Segundo se simplifica con un segundo en el denominador y me queda metros sobre segundo. Bien, todavía no estamos respondiendo la pregunta, porque nos dice con qué velocidad. Como la velocidad es un vector, necesitamos dar, ¿sí?, dos informaciones. Primero, vamos a calcular la suma, la velocidad. Esta sería la velocidad cuando toca el suelo. Sería la suma de la velocidad horizontal y de la velocidad vertical. La suma vectorial, ¿no? Y entonces tenemos que calcular el módulo y vamos a calcular el ángulo que forma con el suelo la velocidad. ¿Con qué ángulo llega? ¿Sí? Bien, entonces, sacando en limpio esa parte, tenemos una velocidad de 39,68 metros sobre segundos, negativo, y una velocidad de 30 metros sobre segundos. Hacia la derecha. Bien, por el teorema de Pitágoras vamos a sacar el módulo de esta velocidad. Entonces esa velocidad será la raíz cuadrada de la velocidad
en x más la velocidad en y, ambas al cuadrado. O sea, usamos Pitágoras para ello. Bien, y el ángulo que forma la velocidad con el suelo lo vamos a calcular como el arco tangente de el cateto vertical menos 39,68 sobre el horizontal, que es 30. Muy bien, debemos hacer entonces esas dos cuentas. Vamos a nuestra calculadora. 39,68 era 1. La raíz cuadrada de vamos de nuevo, la raíz cuadrada de 39,68. Uy, no escribí nada. 39,68 al cuadrado más 30 al cuadrado. Me queda 49,74 redondeado en el centésimo. 49,74 metros sobre segundos. Bien, ya tenemos entonces esa velocidad. Vamos a responder donde estábamos poniendo nuestras tres respuestas, ¿sí? La velocidad, el módulo de la velocidad entonces sería de, ¿cuánto dijimos? 39,74 metros sobre segundo. Nos faltaría el ángulo de ese vector. Vamos a calcularlo. Dijimos tangente, el arco tangente a la menos 1 de 39,68 sobre 30. Bueno, vamos a hacer el cálculo y en este caso voy a utilizar la calculadora científica de GeoGebra. Vamos a poner el arco tangente de menos 39,68 sobre 30. Me queda menos 52, tenía que ser negativo si ya lo veíamos, menos 52,91 grados redondeado entonces en el centésimo. Volviendo a nuestro ejercicio, quedaría entonces menos 52,91 grados. Como dijimos, si el ángulo tenía que ser negativo. Entonces nuestras tres respuestas estarían acá, menos 52,91 grados. Ahí tenemos las tres respuestas a nuestro problema de tiro horizontal. ¿Sí? Comenzamos con una velocidad horizontal, calculamos el tiempo que tardó en recorrer esos 80 metros, con ese tiempo pudimos ver su desplazamiento horizontal, ¿sí? Y también con ese tiempo calculamos la velocidad final del proyectil al tocar el suelo. Muy bien, es todo por este problema.